2:30 o más. El Grand View Corporate Center permanecía silencioso como una tumba. Marcus. Thompson empujaba su carrito de limpieza por el pasillo del piso 12, con las luces fluorescentes zumbando sobre sus cabezas. La oficina de la directora ejecutiva resplandecía con una luz inusual. Los flashes de las cámaras parpadeaban tras el cristal esmerilado. Se acercó lentamente. A través de la rendija, la vio. Vivian Grandview, la intocable directora ejecutiva, encorvada sobre su computadora. Traje de diseñador arrugado, cabello rubio, desaliñado, rímel corrido por sus pálidas mejillas. En el monitor, adquisición hostil completada. Puesto de directora ejecutiva suprimido. 3 sedanes negros entraron sigilosamente al estacionamiento de abajo, sus faros rasgando la oscuridad. Señorita Grandview. Marcus llamó suavemente. Ella se giró, con los ojos muy abiertos por el terror. Marcus, recuerdo tu nombre. Su voz se quebró. Van a matarme. Pasos pesados resonaron en la escalera de abajo. Las puertas de los autos se cerraron de golpe. Los depredadores se acercaban. Marcus echó un vistazo al peligro que se acercaba, luego a la mujer destrozada que conocía su nombre. En esa fracción de segundo, el conserje invisible tomó una decisión que destrozaría sus mundos. «Vienes conmigo». Marcus agarró la muñeca de Viven y la sacó de la silla de cuero. Ella tropezó. Sus tacones caros resonaron contra el mármol. «El ascensor de atrás», susurró, dejando su carrito. Se movieron entre las sombras, la respiración entrecortada de ella tras él. La señal de salida de emergencia brillaba verde en la oscuridad. Unos pasos resonaron en la escalera principal, cada vez más cerca. Marcus pasó su tarjeta de seguridad. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave tintineo que pareció un eco de disparo. Entraron justo cuando unas voces irrumpieron desde el pasillo. «Encuéntrenla». Las palabras eran cortantes, con acento, peligrosas. Mientras el ascensor descendía, Viven se pegó a la esquina. Su blusa de seda estaba rasgada en el hombro. Un moretón morado se extendía bajo la tela. Le temblaban las manos mientras intentaba alisarse el pelo revuelto. El ascensor llegó al aparcamiento con un suspiro mecánico. La caverna de hormigón se extendía ante ellos como una tumba subterránea. Marcus la guió entre los coches aparcados. Sus pasos se amortiguaban contra sus zapatillas gastadas y sus pies descalzos. Se había quitado los tacones en algún momento durante la huida. Su destartalado Honda Civic yacía en un rincón, abollado y olvidado entre los vehículos de lujo. Mientras él buscaba las llaves a tientas, Vivian miró hacia el ascensor. «Revisarán las cámaras», susurró. Su voz tenía un ligero temblor, pero debajo había algo más firme. Instinto de supervivencia, quizá. Marcus arrancó el motor y se adentraron en las calles vacías de Maple Ridge, Ohio. Todavía faltaban horas para el amanecer. La radio emitía música country suave que parecía absurdamente normal dadas las circunstancias. Vivian miró por la ventanilla del copiloto las casas dormidas, con las luces de los porches brillando como estrellas lejanas. Eran barrios por los que había pasado en coche pero que nunca había visto de verdad. Lugares donde la gente común vivía vidas comunes. Lejos de las salas de juntas corporativas y las adquisiciones hostiles. No le pasó desapercibida la ironía de que la salvación hubiera venido de alguien a quien nunca se había molestado en conocer. Las 6 de la mañana los llevaron a un barrio donde los sueños morían en silencio. Marcus aparcó detrás de una casita con la pintura desconchada. Y un buzón torcido. El jardín necesitaba un corte de césped. Una bicicleta infantil yacía de lado cerca de la entrada, con las ruedas de entrenamiento brillando a la luz de la mañana. A través de la ventana de la cocina, una luz cálida se derramaba sobre la hierba crecida. Viven lo siguió por el sendero agrietado, con su ropa de marca completamente fuera de lugar. Dentro, la casa olía a café y a la cena de ayer. Olores sencillos que hablaban de la vida cotidiana, de la rutina, de hogar.
Un niño de 8 años estaba sentado a una mesa de madera rayada untando mantequilla de cacahuete en pan con la concentración de un cirujano. ¿Papá? Tyler alzó la vista. Sus oscuros ojos se abrieron de par en par al ver a la extraña mujer. ¿Quién es ella? Su mirada recorrió su blusa desgarrada, su maquillaje corrido, y sus pies descalzos con la honestidad implacable de la infancia. Viven se sintió expuesta bajo ese escrutinio inocente, más vulnerable que incluso en la oficina, frente a sus asesinos corporativos. Ella es Viven, dijo Marcus, colgando las llaves en un gancho, junto a la puerta. Está pasando por un mal momento. Tyler la observó con la cabeza ladeada, procesando la información con la lógica de un niño de 8 años. Ella permanecía de pie, con torpeza en el umbral, consciente de que su blusa desgarrada y su maquillaje corrido contaban su propia historia. Todo en ella. Gritaba crisis, desarraigo, desesperación. Sin embargo, la expresión de Tyler no reflejaba miedo. Solo curiosidad. «¿Te pareces a la mujer de la foto?», dijo Tyler de repente. Marcus se puso visiblemente tenso. El recorte de periódico enmarcado colgaba sobre el refrigerador. Un artículo en la sección de negocios locales sobre la fundación benéfica Grandview Industries. En esa foto, Viven sonreía con confianza en una ceremonia de inauguración, con un traje impecable y un maquillaje perfecto. Aquella mujer parecía una persona completamente distinta a la que ahora estaba de pie en su cocina, descalza y abatida. La inocente observación de Tyler quedó suspendida en el aire como una acusación. ¿Hasta dónde llegaría Len en una sola noche? Del ático al refugio, del poder a la impotencia, del depredador a la presa. Después de que Tyler se fuera a la escuela, con la mochila rebotando a cada paso, Vivian se sentó a la mesa mientras Marcus preparaba café. Sus movimientos eran eficientes, económicos, sin desperdiciar ninguno. La casa era pequeña pero limpia, todo en su lugar. Había vivido en áticos que se sentían más vacíos que esta cocina estrecha. El silencio se extendía entre ellos, cómodo en lugar de incómodo. Afuera, el perro de un vecino ladraba a un camión de basura. Sonidos normales de una mañana normal en un barrio normal. Vivian no recordaba la última vez que había experimentado algo tan maravillosamente ordinario. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó finalmente. Marcus sirvió café en 2 tazas desparejadas, ninguna de las cuales combinaba con las salsas desconchadas que había debajo. Esos hombres no eran policías, dijo simplemente. Su voz era firme, pragmática. Y tú mirabas. Hizo una pausa, buscando palabras que no sonaran condescendientes, como alguien que necesitaba ayuda. Vivian rodeó con las manos la taza caliente, inhalando el vapor. Era café barato, probablemente de marca blanca. Nunca había probado nada mejor. Richard, Caín, dijo finalmente, con el nombre amargo en la lengua. Mi socio durante 15 años. Planeó esta toma de control durante meses. Su voz se quebró ligeramente al volver a golpearla la traición. Anoche descubrí que había transferido 50 millones de nuestra fundación benéfica a cuentas en paraísos fiscales, pero de alguna manera las transferencias muestran mis códigos de autorización. Marcus escuchó sin interrumpir, con la mano callosa firme sobre la taza. El reloj de la cocina hacía tic-tac con fuerza en el silencio. Los hombres que vinieron a por mí no son Richards, continuó, mirando fijamente su café como si éste contuviera respuestas. Trabajan para gente a la que Richard le debe dinero. Cárteles de la droga. Ha estado lavando su dinero a través de la fundación. Levantó la vista, cruzando los ojos de Marcus por primera vez desde que se habían sentado. No soy solo una directora ejecutiva caída en desgracia. Soy testigo de asesinato y lavado de dinero. Me matarán para proteger su operación. Las palabras flotaron en el aire como humo, acre e ineludible. Marcus asimiló.
esta información con la misma calma que había mostrado durante su huida. Sin sorpresa. Sin juzgar, sin dar sugerencias inmediatas, solo una silenciosa aceptación de una situación que superaba con creces su experiencia. ¿Qué necesitas?, preguntó simplemente. La pregunta tomó a Viven por sorpresa. No le preguntaba qué había hecho, ni cómo se había metido en ese lío, ni cuál era su plan, sino que necesitaba. Quizás fue la pregunta más amable que alguien le había hecho en años. La semana siguiente transcurrió con una rutina meticulosa que a Viven le resultaba a la vez extraña y reconfortante. Ayudaba a Tyler con la tarea mientras Marcus dormía, preparándose para sus turnos de noche. Las matemáticas se le daban bien. Los números siempre habían tenido sentido para ella de una forma que nadie más había comprendido. A Tyler le fascinaba su capacidad para desglosar problemas complejos en partes manejables. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó una tarde, con el lápiz listo sobre una hoja de ejercicios de fracciones. Antes dirigía una empresa, dijo ella con sencillez. Las empresas son, básicamente, grandes problemas matemáticos. Había encontrado ropa vieja en un armario, probablemente olvidada por la madre de Tyler, explicó Marcus con su característica brevedad. Le quedaba mal, pero se sentía auténtica de una forma que su ropa de marca nunca le había dado. El algodón era suave por los muchos lavados, cómodo más que impresionante. Tyler sentía una curiosidad infinita por su vida anterior y hacía preguntas con la franqueza intrépida de la infancia. ¿Eras rica? Mucho. ¿Tenías una casa grande? Enorme. ¿Eras feliz? Esa pregunta la dejó helada. ¿Había sido feliz? ¿O simplemente había tenido éxito, confundiendo una cosa con la otra? Tyler sonrió ante sus respuestas, con los dientes entreabiertos y confiada. Papá dice que te escondes de los malos, como en las películas. A Viven se le encogió el pecho ante la facilidad con la que aceptaba su situación. Para él, ella era simplemente otra adulta que necesitaba ayuda. No era diferente de un vecino que pedía azúcar prestada o un amigo que necesitaba que lo llevaran. Algo así. Ella asintió. Tyler asintió con aire de sabiduría y volvió a sus fracciones, absorto ya en la siguiente cosa interesante de su mundo de 8 años. Marcus regresó del trabajo más temprano. De lo habitual el jueves por la mañana, con el rostro sombrío. Mi supervisor quiere verme hoy, dijo, evitando la mirada de Vivian, mientras colgaba su chaqueta. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre ti. El café. En la taza de Vivian de repente supo a ceniza. Sabía que este momento llegaría. Lo había estado temiendo desde su primera noche en su casa. Su presencia allí los ponía a todos en riesgo. Cada día que se quedaba aumentaba el peligro para Marcus y Tyler. La reunión duró 30 minutos. Marcus salió del edificio Gran View cargando una caja de cartón con sus pocas pertenencias. Su supervisor se había disculpado pero había sido firme, encubriendo a un fugitivo, lo que violaba la política de la empresa. Se habían revisado las grabaciones de seguridad. Se habían hecho preguntas. Se habían sacado conclusiones. La ironía no le pasó desapercibida. Lo habían despedido de limpiar el edificio, por la mujer que ahora vivía en su habitación de invitados. 3 años de empleo estable, perdidos porque había elegido ayudar a alguien necesitado. Esa noche, extendió las facturas sobre la mesa de la cocina mientras Vivian observaba desde la puerta. La pila parecía crecer bajo la dura luz fluorescente. Hipoteca, servicios, útiles escolares de Tyler, seguro del coche. Sin sus ingresos, les quedaban quizás 2 meses antes de perder la casa. Las cuentas eran brutales e implacables. Vivian había construido su carrera con números como esos, pero verlos aplicados a la vida de Marcus se sentía diferente, personal. Devastador. Tengo dinero, dijo Vivian en voz baja, entrando en la cocina. Cuentas que Richard desconoce. Marcus negó con la cabeza sin apartar la vista de las facturas.
Usarlas revelaría. ¿Dónde estás? Se acercó, examinando la pila de avisos de pago vencido con ojo experto. Los recargos por mora ya se estaban acumulando. Los tipos de interés subían. La espiral había comenzado. Marcus, perdiste tu trabajo por mi culpa. Déjame ayudarte. Él levantó la vista entonces, con algo feroz en sus ojos, generalmente amables. No te ayudé por dinero. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. Ninguno estaba listo para analizarlas. Afuera, el motor de un auto permaneció en ralentí en la calle más tiempo del debido. Ambos lo oyeron. Ambos fingieron no haberlo hecho. Ambos comprendieron que su seguridad temporal se sostenía sobre cimientos tan frágiles como la escarcha matutina. El sonido los acompañó hasta un sueño intranquilo, un recordatorio de que los depredadores son pacientes y que esconderse no es lo mismo que escapar. El sábado trajo noticias que helaron la sangre de Viven. Tyler entró corriendo por la puerta principal, con la mochila escolar rebotando, el rostro enrojecido por la emoción y la confusión. Papá, todos en la escuela hablan de la señorita Vivian. Dejó caer la mochila con un golpe seco y sacó un periódico arrugado. El titular gritaba en la primera plana: se busca a la directora ejecutiva Vivian Grandview, sospechosa de asesinato. Debajo, su foto corporativa los miraba acusadoramente. Profesional, segura de sí misma, culpable. Marcus arrebató el periódico, hojeando el artículo con creciente horror. Un guardia de seguridad había sido hallado muerto en el edificio Grandview. Supuestamente, las pruebas vinculaban a Viven con el asesinato. Testigos afirmaban haberla visto huir del lugar. La víctima fue identificada como James Rodríguez, de 43 años, padre de 2 hijos, un hombre cuyo único delito había sido trabajar en el turno equivocado en la noche equivocada. Lo mataron, susurró Vivian, hundiéndose en una silla. James trabajaba en el turno de noche. Debió de haber visto algo, grabado algo. Así que lo silenciaron y me echaron la culpa a mí. Tyler miró a los adultos, su mente de 8 años luchando por procesar la contradicción. El periódico decía que la señora Viven era mala, peligrosa, una asesina. Pero la señora Viven lo ayudaba con las matemáticas. Hacía panqueques los sábados por la mañana. Lo escuchaba cuando hablaba de sus problemas escolares. No era mala. Tyler estaba seguro de eso con la absoluta convicción que solo poseen los niños. Pero la señora Viven me ayuda con las matemáticas. Hace buenos panqueques. No es mala. Su voz tenía la obstinada lógica de la infancia, inmune a las complicaciones de los adultos. Marcus se arrodilló a la altura de los ojos de Tyler, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hijo, a veces la gente miente sobre otros para protegerse. Tyler frunció el ceño, concentrado, tratando de comprender este nuevo concepto. Como cuando Connor me culpó de romper la ventana, pero en realidad fue su pelota de béisbol. Marcus asintió, aliviado de que Tyler pudiera comprender el concepto en términos que él entendía. Exactamente así, pero más grande. Mucho más grande, con consecuencias que Tyler aún no podía comprender. Tyler estudió el rostro de Viven con esa inquietante percepción infantil que desentrañaba. La verdad tras la apariencia. No le hiciste daño a nadie, ¿verdad? La voz de Vivian salió apenas un susurro. No, cariño, no lo hice. Las palabras se sentían insuficientes ante el peso de la acusación, pero eran todo lo que tenía. La verdad, simple y cruda. Tyler asintió una vez con decisión, emitiendo su veredicto con la absoluta certeza de la fe infantil. Entonces te protegeremos. Eso es lo que hacen las familias. La naturalidad con la que la incluyó en ese círculo, como si siempre hubiera pertenecido allí, hizo que a Viven se le llenaran los ojos de lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la consideró parte de la familia? El lunes por la mañana, el detective Morrison llamó a su puerta. Era un
Hombre curtido por el sol, de unos 50 años, con barba canosa bien recortada, ojos que habían visto demasiado pero que conservaban su humanidad. Marcus abrió la puerta mientras Vivien se escondía arriba, escuchando a escondidas. La rejilla de ventilación que conectaba su habitación con la sala de estar de abajo. Cada palabra ascendía con una claridad cristalina. Señor Thompson, estoy investigando el paradero de Vivian Grandview. La voz de Morrison era mesurada, profesional, pero no descortés. No sé de qué me habla, dijo Marcus, con voz firme a pesar del pánico que le atenazaba el pecho. Morrison sonrió con tristeza, con la expresión de un hombre que había escuchado todas las mentiras imaginables. Marcus, ¿puedo llamarte Marcus? Tengo imágenes de seguridad donde se te ve saliendo del Grandview. Nuevo edificio con la señora Grandview. La noche que desapareció. Hizo una pausa, asimilando la información. Su preocupación por su bienestar es admirable, pero encubrir a una fugitiva es un delito grave. El detective se acercó, su voz, con un tono casi paternal. Yo también tengo un hijo. Piense en el futuro de Tyler. Después de que Morrison se marchara, prometiendo regresar con una orden judicial si fuera necesario, Viven bajó las escaleras. Su rostro estaba pálido, pero decidido, la máscara de deseo volviendo a su lugar. Tengo que irme. Marcus. Le bloqueó el paso hacia la puerta con su cuerpo. ¿A dónde? La pregunta quedó sin respuesta porque no tenía destino, ningún plan más allá de huir. Siempre huyendo, sin llegar nunca a ningún lugar. Seguro. Vivien, el detective Morrison no intentaba arrestarte. Intentaba ayudarte. Su risa fue amarga, con un toque de histeria. ¿Ayudarme? Me buscan por asesinato. Marcus la sujetó suavemente por los hombros, obligándola a mirarlo a los ojos. Podría haber traído refuerzos. Podría haber entrado por la fuerza. En cambio, me advirtió. Viven lo miró fijamente, su mente analítica, repasando posibilidades que el pánico no le había permitido considerar. ¿Crees que sabe que soy inocente? Marcus asintió lentamente. Creo que sabe más de lo que dice. Y creo que quiere que confiemos en él. La cuestión era si podían permitírselo. La confianza era un lujo para quienes tenían opciones. ¿Pero qué opción tenían ellos? Esa noche, Marcus tomó una decisión que los salvaría a todos o destruiría la poca seguridad que habían construido. Llamó al detective Morrison desde una cabina telefónica frente al supermercado local, hablando en clave, un código que habían improvisado. La reunión se fijó para las 10 de la noche en el almacén abandonado de Riverside, un terreno neutral donde nadie podía seguirlos. Viven insistió en ir, a pesar de las protestas de Marcus. Si esto es una trampa, caemos juntos, dijo con serena dignidad. Condujeron por calles vacías. Tyler se encontraba a salvo en casa de un vecino, contándole una historia sobre una emergencia laboral que lo había retrasado hasta tarde. El almacén se recortaba contra el cielo nocturno, las ventanas rotas, como ojos sin vida, observaban su llegada. El sedán de Morrison ya estaba allí, con el motor en marcha y el humo del escape visible en el aire frío. Salió solo, con las manos a la vista, sin movimientos amenazantes. No había coches de apoyo acechando en las sombras, ni un equipo SWAT agazapado tras barreras de hormigón, solo un detective cansado que parecía preferir estar en casa con su familia, viendo la televisión a altas horas de la noche y olvidando el peso de las tragedias ajenas. Señorita Grandview, dijo Morrison, asintiendo mientras se acercaban por el asfalto agrietado. Es difícil encontrarla. Su tono no contenía ninguna acusación, solo un cansado respeto por alguien que había logrado permanecer oculta tanto tiempo. Un reconocimiento profesional por una digna oponente. Detective Morrison, respondió Viven con cautela, midiendo cada palabra. Marcus dice que tal vez esté dispuesto a ayudar.
Morrison sacó una carpeta manila repleta de documentos que crujieron con la brisa nocturna. Llevo 6 meses investigando a Richard Cain. Lavado de dinero, vínculos con la familia criminal de Turín, posible asesinato. La muerte del guardia de seguridad encaja con el patrón. Le entregó la carpeta con manos firmes. James Rodríguez me envió un correo electrónico 2 horas antes de morir. Imágenes de video de hombres entrando en el edificio, los mismos hombres que intentaron atraparte aquella noche. A Viven le temblaban las manos al abrir la carpeta, viendo las fotos de vigilancia de los hombres que la habían perseguido por los pasillos de su propio edificio. Sus rostros eran claros, sin máscaras, seguros de sí mismos. No esperaban testigos. ¿Por qué me ayudas?, preguntó, examinando el rostro curtido de Morrison en busca de engaño y encontrando solo agotamiento. El rostro de Morrison se endureció, las sombras acentuando las arrugas alrededor de sus ojos. Porque hace 20 años era un policía joven que aceptaba dinero para mirar hacia otro lado. Una mujer murió por mi cobardía. Su voz bajó a un susurro apenas perceptible. No puedo traerla de vuelta, pero puedo asegurarme de que no termines como ella. La confesión pendía entre ellos como un puente construido con arrepentimiento y determinación. La redención era una poderosa motivación, se dio cuenta Vivien, a veces más poderosa que la propia justicia. Él trazó su plan con precisión militar. Vivien tendría que regresar al edificio Grandview para acceder a la computadora personal de Richard. La evidencia estaba allí. Estaba segura. La arrogancia de Richard sería su perdición. Guardaría trofeos de sus crímenes, recuerdos digitales de su astucia. Pero el edificio estaba vigilado ahora. La seguridad se había triplicado. Guardias armados patrullaban cada entrada. Es un suicidio, dijo Marcus con frialdad. Morrison asintió con un gesto sombrío. A menos que seamos muy inteligentes y tengamos mucha suerte. Viven miró a los 2 hombres que habían arriesgado todo por ella. ¿Cuándo empezamos? El plan requería una sincronización precisa y una confianza absoluta. Bienes escasos entre quienes habían aprendido que la traición tenía rostros familiares. Morrison crearía una distracción en la entrada principal del edificio, un informe de actividad sospechosa que desviaría la atención de seguridad de los pisos superiores. Pisos. Marcus, aprovechando su profundo conocimiento de las áreas de servicio del edificio, lograría que Vivien entrara por el muelle de carga. Tendría 30 minutos para acceder a la computadora de Richard y descargar todo. 30 minutos antes de que la distracción terminara y la seguridad volviera a la normalidad. Era una locura. Era peligroso. Era su única oportunidad. Si algo sale mal, dijo Morrison, con la voz cargada de la experiencia de quien había tenido planes fallidos, haré lo posible por sacarte, pero una vez dentro, estarás sola. Vivien asintió, dejándose llevar por su instinto de directora ejecutiva. A pesar de la angustia que le oprimía el pecho. Evaluación de riesgos, análisis de costo-beneficio. Las cifras eran terribles. La alternativa era peor. A veces, la única opción era entre malas opciones y catastróficas. Jueves por la noche, 11 p.m. Marcus y Vivien se agacharon tras un contenedor de basura en el callejón detrás del Grandview Corporate Center, el edificio donde ella había gobernado un imperio y él había limpiado los destrozos tras su éxito. La llave del muelle de carga que Marcus había copiado durante sus 3 años de trabajo le pesaba en el bolsillo. A través de sus auriculares, la voz de Morrison crepitaba con estática. Distracción, en marcha. Tienen 30 minutos a partir de ahora. Se movían como sombras por la geografía memorizada de Marcus, llena de puntos ciegos y rincones olvidados. El trayecto en ascensor hasta la planta ejecutiva pareció eterno. Cada número de pisos se iluminaba como una cuenta atrás hacia el desastre. Las manos de Vivien estaban firmes ahora, la adrenalina quemando él.
miedo y sustituyéndolo por una fría concentración. Esto era lo que hacía. Resolver problemas. Encontrar soluciones, ejecutar planes bajo presión. Las habilidades que habían construido su imperio ahora se usarían para destruir a sus enemigos. La puerta de la oficina de Richard cedió ante su código de acceso. No lo había cambiado. El arrogante bastardo. Algunas personas nunca aprendieron que los privilegios de ayer podían convertirse en las vulnerabilidades de hoy. El ordenador exigía una contraseña. El cursor parpadeaba con paciencia mecánica. Vivien cerró los ojos, pensando como Richard, anticipando sus patrones. Era predecible en su narcisismo, eligiendo contraseñas que alimentaban su ego en lugar de garantizar la seguridad. Probó con su fecha de nacimiento. Mal. El nombre de su hija también. Entonces, con una claridad repentina nacida de una intuición desesperada, tecleó Torino 2019. El año en que comenzaron sus deudas de juego con la familia criminal. El año en que su desesperación había superado su cautela. La pantalla se desbloqueó como una bóveda que revela sus tesoros. Archivos se desbordaron ante sus ojos en una abundancia abrumadora. Transferencias bancarias documentadas con meticuloso detalle. Cadenas de correos electrónicos con representantes del cártel discutiendo la logística como cualquier otra correspondencia comercial. Vídeos de reuniones donde se hablaba de asesinatos, como informes trimestrales de ganancias, informales y profesionales, y allí, enterrados en una carpeta marcada como seguros. Las imágenes de seguridad de la noche en que murió James Rodríguez. Richard, estrangulando al guardia que había descubierto demasiado, que había hecho demasiadas preguntas, que se había convertido en un estorbo, en lugar de una ayuda. Las manos de Vivien volaban sobre el teclado, copiando todo a su memoria USB mientras los preciosos segundos se escapaban. 28 minutos, 29. Las luces del edificio parpadearon una vez. La señal de Morrison de que el tiempo se había acabado, de que la distracción terminaba, de que la seguridad volvería a la normalidad. En cuestión de instantes. Arrancó la memoria USB y corrió hacia el ascensor, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas como un pájaro enjaulado. Desesperado por la libertad. Llegaron al muelle de carga justo cuando la seguridad regresaba a sus puestos. Voces resonaban. En los pasillos de arriba. Pero algo no iba bien. Demasiados pasos en el pasillo de al lado. Demasiadas voces hablando un inglés rápido y con acento. El plan había sido descubierto o anticipado. Marcus agarró la mano de Vivien, tirando de ella hacia una salida de emergencia justo cuando las luces se encendieron con una intensidad quirúrgica. Allí, una voz gritó con el mismo acento que recordaba de aquella primera noche. Los cazadores habían encontrado a su presa. Las balas chispeaban contra los marcos metálicos de las puertas mientras corrían, el sonido resonando en la caverna de hormigón como un trueno. El sedán de Morrison dobló la esquina a toda velocidad. La puerta del copiloto se abrió de golpe antes de que el coche se detuviera por completo. Se lanzaron al interior mientras se desataba un nuevo tiroteo. Marcus protegía a Vivien con su cuerpo mientras los cristales caían de las ventanas destrozadas. «Acelera», gritó Vivien innecesariamente. Morrison ya pisaba a fondo el acelerador. Los neumáticos humeaban contra el asfalto mientras se dirigían a toda velocidad hacia la calle. Detrás de ellos, todoterrenos negros arrancaron a toda velocidad, erigiendo la persecución por las calles vacías de Maple Ridge. La persecución terminó en el cuartel de la Policía Estatal de Ohio, donde Morrison había acordado refuerzos que aparecieron como ángeles guardianes. Agentes federales inundaron la zona mientras los vehículos perseguidores se perdían en la noche. Sus ocupantes reacios a enfrentarse directamente a las fuerzas del orden. El agente Williams, de la División de Delitos Cibernéticos del FBI, se hizo cargo de la memoria USB con sumo cuidado, tratándola como una reliquia sagrada. Esto basta para desmantelar toda la operación de Turín, dijo, con los ojos brillantes de anticipación.
Lavado de dinero, asesinato, conspiración, lo tenemos todo. Richard Kahn fue arrestado en su casa 3 horas después, donde lo encontraron destruyendo documentos en el brasero de su patio trasero como un pirómano suburbano. Los agentes que lo arrestaron notaron que parecía más sorprendido por los cargos que por su presencia, como si realmente se creyera intocable. Morrison tenía razón. La arrogancia de Richard lo había cegado ante la posibilidad de que alguien se atreviera a desafiar su imperio cuidadosamente construido. El poder, al parecer, era su propia forma de ceguera. El juicio duró 6 semanas. Se sintieron como 6 años. Marcus se sentaba en la galería todos los días, Tyler a su lado durante los recesos escolares, ambos observando a Viven testificar con una calma y precisión que desmentía el caos de los últimos meses. Expuso las pruebas metódicamente, construyendo un caso que enviaría a Richard Kahn a prisión de por vida. Los medios la habían transformado de directora ejecutiva fugitiva a denunciante corporativa. Pero Marcus sabía que la verdad era más compleja. Ella era simplemente una mujer que había encontrado el valor para levantarse cuando todo lo que había construido se derrumbó. El día de la sentencia, los ojos de Richard se encontraron con los de ella al otro lado de la sala. Su expresión no mostraba remordimiento, solo rabia por haber sido superado por alguien a quien consideraba inferior. Las palabras del juez resonaron con una contundencia que hizo eco en las paredes de mármol. 30 años, prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional. La justicia, reflexionó Vivian, era un plato que se servía mejor de forma sistemática, con la documentación adecuada y pruebas abrumadoras. Richard fue conducido esposado, su imperio desmoronándose tras él como una casa construida sobre arena. Fuera del juzgado, los reporteros la acosaban con preguntas sobre sus planes de futuro, sus cámaras disparando como insectos mecánicos. Ella respondía cortésmente, pero no dejaba de mirar a Marcus y Tyler, que esperaban junto a su coche con paciente lealtad. ¿Volverá a Nueva York?, preguntó un periodista, con el micrófono apuntándole a la cara. ¿Reconstruyendo Grandview Industries? Vivian sonrió, la expresión reflejada en sus ojos por primera vez en meses. Estoy empezando algo nuevo aquí en Maple Ridge. Algo más pequeño, algo que importa. Tyler se soltó de la mano protectora de Marcus y corrió a abrazarla por la cintura con el cariño intrépido de la infancia. ¿Esto significa que te quedarás para siempre?, preguntó lo suficientemente alto para que las cámaras lo captaran, su voz resonando en las escaleras del juzgado. Vivian se arrodilló a su altura, ajena al traje de diseñador que llevaba puesto para el juicio, ajena a la mirada del mundo. Para siempre, prometió con silenciosa convicción. Si tu padre me lo permite. 2 meses después, Vivian firmó el contrato de alquiler de una pequeña oficina en el centro, la pluma rasgando el papel con una satisfactoria sensación de finalización. El letrero decía, Grandview Educational Solutions, en una tipografía modesta que hablaba de propósito más que de poder. Su primer empleado fue Marcus, quien descubrió un talento para conectar con los clientes que sus años de turno de noche habían ocultado bajo capas de invisibilidad. Tyler fungió como su probador beta no oficial, evaluando el software educativo con la brutal honestidad propia de los niños. La empresa se especializaba en programas de aprendizaje para niños desfavorecidos, niños como Tyler, cuyo potencial los sistemas tradicionales a menudo pasaban por alto o desestimaban. No era el imperio corporativo que Vivian había perdido, pero se sentía más real, más significativo, más como algo que valía la pena construir en lugar de simplemente acumular. El éxito, estaba aprendiendo, podía medirse con otros parámetros además de los márgenes de ganancia y la cuota de mercado. La pequeña casa con la pintura descascarada se convirtió en un hogar como nunca lo había sido el ático.
Vivien aprendió a cocinar los platos favoritos de Tyler. Lo ayudaba con las tareas en la mesa de la cocina, rayada por el tiempo, y descubrió que la felicidad podía encontrarse en las rutinas sencillas. Marcus observó su transformación con silenciosa admiración, de un aseo frágil a una cálida madre sustituta, luego asocia y finalmente a algo más complejo que ninguno de los dos estaba listo para definir o nombrar. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche viendo a Tyler practicar andar en bicicleta sin ruedines, tambaleándose pero con determinación, ella le preguntó, ¿te arrepientes alguna vez? Esa noche decidiste ayudarme. Marcus reflexionó seriamente sobre la pregunta, sopesando la honestidad contra la bondad. Lamento haber tardado tanto en encontrarte, dijo finalmente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire de la tarde como una promesa, como una oración respondida. 6 meses después de este juicio, el detective Morrison se retiró del cuerpo con todos los honores. Su último caso le había dado algo que creía perdido para siempre: la redención y la certeza de que a veces la gente buena triunfa. Les envió una invitación de boda ese otoño, casándose con su novia de toda la vida en una pequeña ceremonia, a la que asistieron las agradecidas víctimas a las que había ayudado durante años. Vivien y Marcus fueron juntos, no eran exactamente pareja, pero ya no eran solo amigos. Su relación evolucionaba como flores que crecen hacia la luz. Tyler hizo de portador de los anillos de manera no oficial, asumiendo sus funciones con la seriedad con la que abordaba todo lo importante. Durante la recepción, Morrison los apartó. A un lado, su rostro curtido suavizado por la gratitud. ¿Saben? Aquella noche en el almacén. No estaba seguro de que confiaran en mí. Vivien sonrió, recordando su terror y la fe inquebrantable de Marcus. Marcus me enseñó que a veces hay que tener fe en la gente, incluso cuando la lógica dice lo contrario. La propuesta llegó un martes por la mañana de primavera, nada que ver con los elaborados gestos que Richard siempre había preferido para sus demostraciones públicas. Marcus estaba preparando café mientras Vivien ayudaba a Tyler con un problema de álgebra particularmente difícil que lo había frustrado durante días. ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 42? Preguntó ella pacientemente, guiándolo paso a paso. 6. Gritó Tyler triunfante, alzando el lápiz como una bandera de victoria. Lo tengo. Mientras corría a buscar su mochila, Marcus dejó su taza de café y sacó un sencillo anillo. Vivien, dijo en voz baja, con la luz de la mañana entrando por la ventana de la cocina. ¿Te casarías con nosotros? Miró el anillo. No era caro, pero había sido elegido con cariño y dedicación. Luego miró a Tyler, que recogía sus útiles escolares con su entusiasmo característico, y después a Marcus, con sus manos callosas y su mirada amable. Pensé que nunca me lo pedirías, susurró. El grito de alegría de Tyler desde el pasillo sugería que había estado escuchando a escondidas con la habilidad de un espía experimentado. La boda fue pequeña, celebrada en el patio trasero de su casita, bajo un dosel de hojas primaverales. Tyler acompañó a Vivien por el improvisado pasillo, radiante de orgullo, por su doble papel de hijo y acompañante. El detective Morrison ofició la ceremonia. Sus palabras, sencillas y sinceras, reflejaban la experiencia del amor y la pérdida. El matrimonio no se trata de encontrar a alguien que te complete, dijo, mirando directamente a la pareja. Se trata de elegir a alguien con quien afrontar los desafíos de la vida día tras día, decisión tras decisión. Cuando Marcus deslizó el anillo en el dedo de Vivien, ella recordó la noche en que él pronunció esas palabras por primera vez. Vienes conmigo. Ninguno de los dos sabía a dónde los llevaría ese camino. Ninguno había imaginado que los traería hasta aquí, a este momento, a esta decisión de permanecer juntos, no por desesperación, sino por esperanza. El amor, comprendió, era el máximo acto de fe,
Creer en el mañana cuando el hoy no ofrecía garantías. 3 años después, Tyler ayudó a su hermana pequeña. Lily dio sus primeros pasos por el salón, y él, con infinita paciencia, la animó a seguir adelante. Vivian la atrapó justo antes de que cayera, y ambas rieron de pura alegría. Marcus observaba, desde la puerta, aún asombrado por la familia que habían logrado formar a partir de fragmentos rotos. El negocio había crecido, lentamente pero con constancia, dando empleo a 12 personas y prestando servicios a distritos escolares en 3 estados. Habían recibido ofertas de grandes empresas que querían comprarlas, inversores con mucho dinero y poca escrúpulos, pero Vivian siempre las rechazaba. Con educada firmeza. No estamos en venta, les decía a los inversores interesados que no entendían. El éxito que no se medía en dólares. Tenemos el tamaño perfecto. Tyler, ahora de 11 años y mostrando alarmantes indicios de haber heredado la perspicacia empresarial de su madre, había empezado a sugerir mejoras para su software durante las cenas familiares. En las noches tranquilas, cuando los niños dormían y la casa estaba en silencio, Marcus y Vivian se sentaban en el porche. Recuerda aquella primera noche, como el terror los había unido, como la confianza los había mantenido unidos, como el amor había crecido en el espacio entre la crisis y la calma. ¿Crees que Richard se pregunta alguna vez qué nos pasó?, preguntó Vivian una noche como aquella. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Marcus se encogió de hombros, apretando su brazo alrededor de los hombros de ella. La cárcel da mucho tiempo para pensar, pero espero que haya comprendido que algunas cosas no se pueden comprar, robar ni destruir. Tomó su mano. El anillo de bodas brillaba con la luz del porche como un pequeño faro. La familia no es una transacción comercial. Es una elección que se hace cada día. Sobre ellos, las estrellas se movían en patrones más antiguos que la ambición, más antiguos que la traición, más antiguos que todo, excepto la necesidad humana de pertenecer a un lugar seguro. La historia podría haber terminado con venganza, riquezas o dramáticos enfrentamientos en salas de juntas y juzgados. En cambio, terminó con Tyler enseñándole a Lily a montar en bicicleta mientras sus padres los observaban desde sillas de jardín, con el café creciendo frío en tazas olvidadas. Terminó con Vivian descubriendo que el éxito no se medía en cuota de mercado, sino en momentos como estos, tardes de martes cualquiera, cuando todos sus seres queridos estaban a salvo, felices y en casa. Terminó con Marcus dándose cuenta de que la mujer destrozada a la que había rescatado esa noche lo había rescatado a él también, sacándolo de la invisibilidad a una vida que valía la pena vivir. Terminó con el eco de las risas de los niños resonando en un barrio donde los sueños no morían. Crecían despacio, con cuidado y con mucho amor. Algunas historias terminan con explosiones y música dramática. Esta terminó con la tranquila satisfacción de una vida bien vivida, una familia muy amada y una decisión tomada en la oscuridad que los trajo a todos a